El arrepentimiento para con Dios, cuya palabra en griego es metanoite, se traduce arrepentimiento, es un cambio de parecer interno, un cambio de parecer en relación a cómo el hombre se encuentra ante Dios. El arrepentimiento que sucedió con el Señor en Éxodo 32 es que a Dios le pareció que era correcto destruir al pueblo de Israel, porque al mismo tiempo que Dios le estaba entregando la ley de los mandamientos en las tablas de piedra a Moisés, arriba en el monte Sinaí, al mismo tiempo abajo del monte los israelitas habían construido un becerro de oro y lo estaban adorando. Entonces a Dios le pareció que era correcto destruir al pueblo de Israel. Y se lo dijo a Moisés. Entonces Moisés le recordó al Señor que Dios le había hecho una promesa a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, de que a la descendencia de ellos, o sea, al pueblo de Israel, le iba a dar una tierra, que fue leche y miel. Entonces, en Éxodo 32, Moisés apela a esta promesa. Moisés le dice al Señor, porque ¿qué han de hablar de ti los egipcios? Diciendo ellos que tú no pudiste cumplir la promesa que le hiciste a los patriarcas. Entonces, Dios cambió de parecer. Entonces ahora le pareció que no era correcto destruir al pueblo, ¿ya? Porque, ¿qué iban a decir los egipcios? Que el Dios que da promesas no las cumple. Los que hemos creído en Cristo también tenemos que apelar a las promesas del Señor. Por ejemplo, en Juan 14, versículos 12 al 14, el Señor Jesucristo ha dicho, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, la labor que tiene que tener, la que tiene que desarrollar un verdadero creyente en Cristo es recordarle al Señor las promesas que Él nos ha dado. Nos ha dado grandes y maravillosas promesas. Pero al no leer la Biblia, ¿cómo el ser humano va a saber las promesas? ¿Cómo el creyente en Cristo va a saber las promesas que el Señor nos ha dado? ¿Cómo le va a recordar el creyente en Cristo? ¿Le va a recordar al Señor sus promesas que nos ha hecho a nosotros? Yo lo haré, yo lo haré. Si algo pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces, Dios había hecho una promesa. Bueno, esta promesa la dijo el Señor en Juan 14, versículos 12 al 14. Ahora, había dado promesa el Señor a los patriarcas del pueblo de Israel, a Abraham, Isaac y Jacob, de que a su descendencia, al pueblo de Israel, le iba a dar una tierra prometida por Dios. Tierra que fluye leche y miel. Pero, digamos, producto de que el pueblo de Israel estaba cometiendo una, digamos, idolatría, a Dios le pareció destruirlo, que era correcto destruirlo. Pero en virtud de que Moisés le recordó una promesa que le había hecho Dios a los patriarcas del pueblo de Israel, a Abraham, Isaac y Jacob, entonces Dios cambió de parecer. Entonces en Éxodo 32 leemos, y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacer a su pueblo. Aquí Dios se arrepintió, ¿ya? En Números 23, versículo 20, Números 23, 20, 23, 10, dice allí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, en cuanto a dar la promesa de vida eterna, de bendecirnos con el cielo, con salvación, promesa que Dios hizo, ¿verdad? En Juan capítulo 10, versículo 20, prometió el Señor, y yo le doy vida eterna. Juan 10, 28. De esa promesa del Señor no se arrepiente el Señor, no cambia de parecer. Va a mantenerse en esa promesa, la va a cumplir. Entonces, eso es lo que dice Números 23, versículo 20. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ya, eso respecto a estas maravillosas promesas de Dios de darnos el cielo, darnos vida eterna, darnos la salvación del alma a través de Cristo. De eso no se arrepiente el Señor. Es interesante que la palabra arrepentimiento ha sido secuestrada por el mundo evangélico y católico, secuestrada. Está oculta el significado de la palabra arrepentimiento. Lamentablemente, en forma incorrecta, el mundo evangélico, el mundo católico, los que son vinculados a Cristo, y está bien porque en ninguno trae salvación, Hechos 4:12,
y en ningún otro hay salvación fuera de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Salvos de nosotros tenéis que responder por nuestros pecados. El que respondió por nuestros pecados penalmente, o sea, con la muerte del alma, fue Cristo en la cruz del Calvario, el inmortal. Él podía morir y volver a vivir. El inmortal, el invisible. Ahora, en Hechos 4:12, el apóstol Pedro dice claramente, respecto de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que está bien vincularse a Cristo porque Él es el Salvador, Él es la puerta para el cielo. En Juan 10:9 Cristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y Cristo Jesús es el único, no hay otro, que nos ha dado esta tan maravillosa promesa, sin igual. Él tiene, digamos, el potencial de cumplir esa promesa tan grande. Es una promesa que si usted la pone a reflexionar, se pone a reflexionar en esta promesa, nadie, aparte de Cristo, ha sido aquel que nos ha dado esta tan grande promesa. Juan 10:28, y yo le doy vida eterna. Si usted se pone a reflexionar, a pensar, a meditar, ¿hay alguien en todo el universo, de todo lo que existe, hay alguien que nos haya dado esta tan grande promesa? Nadie. Aparte de Cristo, nadie. Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo le doy vida eterna. Ahora, el Señor es fiel a sus promesas, Él siempre las cumple. Jamás el Señor va a dejar de incumplir una promesa, la va a dejar incumplida, sin cumplirla. Jamás. Siempre la va a cumplir. Entonces, en Juan 19:30, antes de entregar su espíritu en la cruz del Calvario, Cristo exclamó a gran voz, consumado es, y entregó su espíritu. ¿Qué fue consumado allí? La promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Nos dio la vida eterna. Ahora, ¿cómo lo hizo? Ya, un buen evangelista, una persona evangelista, es el que tiene que encargarse de explicarle a la gente cómo fue que Cristo nos cumplió su promesa, la promesa que nos hizo de darnos vida eterna. El Señor Jesucristo, una vez que Él muere por nuestros pecados en la cruz, es sepultado su cuerpo en la tumba de José de Arimatea, como dice la Escritura. Luego Él, al día tercero, ha sido resucitado de entre los muertos, como también dice la Escritura, como estaba escrito, y durante un periodo de 40 días aparece resucitado a muchos testigos, dando testimonio de su resurrección. Ahora, terminado ese periodo de 40 días, el Señor toma a todos sus discípulos, a las afueras de Jerusalén los toma, los lleva allá, y le da la gran comisión. Y les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, y aquí hay que detenerse, porque también el mundo evangélico ha secuestrado este término, bautizado. El mundo evangélico, o también el católico, esta expresión, bautismo, bautizado, es para ellos un bautismo visual, que se mira con los ojos, un bautismo físico. O sea que lo único que hacen los evangélicos es ordenarle a la gente, a sus feligreses, que ellos se sumerjan en el agua. Los católicos, el bautismo lo hacen por aspersión, salpicando a los bebés agua. Eso es incorrecto, eso no es bíblico. Y los evangélicos se sumergen en los ríos, eso no es bíblico, tampoco es bíblico. Ese era el bautismo de Juan. Es un bautismo visual, que se puede ver con los ojos. Es un bautismo físico. Pero el bautismo del cual se está refiriendo el Señor en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, es el bautismo espiritual, invisible. Porque el bautismo de Juan tiene que ver con el cuerpo físico. O sea, sumergirse en el río Jordán, sumergirse en una pileta, en una piscina, el cuerpo, visible al ojo humano. Ponerse una bata blanca, ir a un río, al mar, al lago y sumergirse ahí. Pero eso es un bautismo testimonial. Se está dando testimonio de un bautismo invisible que no se puede ver con los ojos. Ese bautismo invisible es el bautismo espiritual. Entendiendo, que esto no lo entienden los evangélicos, porque no se lo explican, entendiendo que bautismo significa, etimológicamente significa inmersión. El significado etimológico de la palabra bautismo es inmersión. Una cosa es ser sumergida dentro de otra cosa, ¿ya? Inmersión, sumergirse. El bautismo de Juan, el bautismo visual que se mira con los ojos,
Es un bautismo que tiene relación con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tiene que ver para creer, ver señales, ver para creer. ¿Qué señales nos das para poderte creer? En 1 Corintios 1, versículos 22 al 24, el apóstol Pablo dice, porque los judíos piden señales. O sea, las lenguas, hablar en otro idioma, bautismo visual de Juan, imposición de manos, milagros, todo eso, digamos, estos sucesos, el bautismo de Juan, las señales, las lenguas, ocurrieron durante la era de transición. ¿Cuál era de transición? Bueno, este concepto, esta realidad de la era de transición para la iglesia también está secuestrada por el mundo evangélico. La era de transición se llama así a una era en donde el pueblo de Israel, al cual se le había confiado un antiguo pacto, tenían que transicionar a un nuevo pacto que había sido consumado por Cristo en la cruz. El nuevo pacto es la ley de la fe. En Romanos 3, versículos 27 al 28, dice el apóstol, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La justificación es por la fe, sin obras. El antiguo pacto era por las obras de la ley. O sea, tenía que estarse revisando de continuo el israelita, que estaba en el antiguo pacto, revisar su vida en los mandamientos. Cada vez que se infringían los mandamientos, el alma quedaba condenada, porque el pecar es infringir la ley de los mandamientos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Entonces, para no ser condenado él, castigado a la muerte del alma por sus pecados, había un animal que era ofrecido para ser castigado con la pena de muerte por los pecados del infractor. A la entrada del tabernáculo estaba el altar del sacrificio, el altar del incienso, el altar de bronce. Los animales eran imputados con los pecados del infractor. Con la mano izquierda se le ponía en la cabeza del animalito que iba a ser sacrificado. Esta era la ley de la expiación, para expiar los pecados, desaparecerlos, para que fueran pagados los pecados con muerte de animales. De esa manera era la salvación del alma. En vez de que el alma del israelita fuera condenada a muerte, el alma del cordero, el alma de un animal, porque los animales tienen alma, le era quitada la vida al alma de un animal, en vez de serle quitada la vida al alma del infractor, del pecador, del que había infringido los mandamientos. Ese era el método del antiguo pacto, en las obras de la ley. O sea, obrar según la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Ley de los mandamientos, ley de la expiación y los decretos condenatorios. Pero todo eso quedó abolido por una ley, un nuevo pacto con mejores promesas. Porque nunca los sacrificios continuos, la sangre, la muerte, podían hacer perfectos a los que a través de ellos se acercaban a Dios, ¿verdad? Como dice el libro de Hebreos. Entonces, como había que ofrecer animales en sustitutos por los pecadores, por los infractores, viene Cristo para ser nuestro gran sustituto. Entonces, como dice en Hebreos 10, versículo 14, el Padre ofrendando a su Hijo, en beneficio de nuestros pecados, en propiciación por nuestros pecados, dice Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál fue la ofrenda? Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero. ¿Quién ofrendó? El Padre Celestial. Él ofrendó a Cristo. Y sobre Cristo en la cruz fueron cargados todos nuestros pecados. ¿Quién llevó a Cristo? Él mismo, nuestros pecados, en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. En la cruz del Calvario ocurrió el juicio de condenación ante el gran trono blanco. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, Juan escribe, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. O sea, el Señor le reveló al apóstol Juan el juicio final ante el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Sin embargo, el Señor Jesucristo en Juan 5:24 dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y a juicio ante el gran trono blanco ya no va, y a juicio ya no viene, ya no va a condenación, ha pasado de muerte a vida, vida eterna. Oír
oír el mensaje de salvación, creerlo con todo el corazón y es inmediatamente justificado, pasa de muerte a vida en el acto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y a juicio ya no viene, ya no va a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces nosotros sabemos que hay un juicio ante el gran trono blanco, del cual hay que escapar. El ser humano tiene que evitar ir a juicio porque un solo pecado que le sea leído en su hoja de vida, todo su paso por esta vida terrenal, un solo pecado basta para que el alma sea condenada al lago de fuego, porque así se pagan los pecados, con la muerte del alma. Dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Cuando todos nosotros dejamos el estado de inocencia, perdemos la inocencia que tienen los niñitos, quedamos de inmediato vulnerables a la condena, porque ahora empezamos ya a tener clara conciencia de nuestros actos, sabemos plenamente lo que es hacer lo bueno y lo malo. Cuando éramos niños no, porque estábamos en inocencia, pero ya dejando de ser niñitos inocentes, quedamos expuestos a la condena, porque cualquier contrariedad a la moral de Dios, a plena conciencia de nuestros actos, se va a configurar un delito de pena de muerte contra nuestra alma, un pecado. Esos son los pecados, delito de pena de muerte contra el alma. No importa qué tipo de pecado sea, una mentira, un mal deseo, un mal pensamiento, una fantasía sexual, pecar por acción, por omisión de pensamiento, no importa. Un pecado basta. Un pecado de pensamiento le bastó a Satanás para ser expulsado del cielo. Isaías capítulo 14, versículos 13, 14 y 15. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios me sentaré, seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres. O sea, Satanás no lo hizo, pero lo pensó. Pecado de pensamiento. Pensó ser igual a Dios, rebelarse contra Dios. Ahora, en Mateo 15, 19, Cristo mismo dice, porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, Mateo 15, 19. O sea, pecar de pensamiento, pecar de acción, por cometer adulterio, fornicar, mentir, robar, pecar por omisión. Eso ocurre cuando una persona deja de ser inocente, porque ya sabe lo que es hacer lo bueno y lo malo. Antes no, porque era un niño, pero ahora sí, dejó de ser niño. En Mateo 19, 14, el Señor dijo, de los tales es el reino de los cielos, de los pequeñitos. ¿Y por qué? Porque los pequeñitos no saben lo que hacen. Están inimputables penalmente ante Dios, inimputables. O sea, están cubiertos. Lo que hagan ellos, Dios no se los toma en cuenta como un pecado que deba ser condenado con la muerte del alma. Pero cuando ya el ser humano abandona este estado de inocencia, de inimputabilidad, ahora sí que es imputable. Porque ahora sabe perfectamente lo que es hacer lo bueno y lo malo. En Santiago 4:17, Santiago capítulo 4, versículo 17, Santiago capítulo 4, versículo 17, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Adán no debió haber comido el fruto del conocimiento del bien y del mal. Todo el tiempo que no comía del fruto estaba inimputable, porque estaba en inocencia junto a Eva. Pero hasta que Adán comiera del fruto del conocimiento del bien y del mal, como Dios se lo dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Lo dijo el Señor en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, Santiago 4, 17. Ahora, Adán cuando comió del fruto, le fueron abiertos los ojos, Génesis capítulo 3, y ahora sabía perfectamente lo que era hacer lo bueno y lo que era hacer lo malo. A partir de ese instante, cuando Adán comió del fruto, lo que era hacer lo bueno era ir a Dios y pedirle perdón, confesar el pecado, decirle a Dios, mi Dios, yo comí del fruto que usted me mandó no comer. Le he desobedecido, Señor, le pido perdón, confesando lo que hice. Y Dios lo hubiese perdonado. Pero en vez de hacer eso era hacer lo bueno, hizo lo malo. Se acercó a una higuera, cortó hojas, las coció y se cubrió junto a Eva su desnudez con hojas de higuera. Y el que sabe hacer lo bueno, sabiendo hacerlo, lo bueno es ir a Dios y pedirle perdón, no lo hizo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En ese momento se configuró un pecado en contra de Adán. Y el ser humano es trino, es espíritu, cuerpo y alma, conforme a Génesis 2:7. Cuando Dios hizo al primer hombre, a Adán, en Génesis capítulo 2, versículo 7, leemos cómo fue que Dios creó al hombre, al primer hombre. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 7,
Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, su cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aliento de vida. Para el hombre es el ruaj, el alma, y el neuma, el espíritu. Entonces quedó el hombre convertido en un ser trino. Así es el hombre, trino, espíritu, cuerpo y alma. Pero cuando el ser humano abandona el estado de inocencia de un niño, en Mateo 19:14 Cristo dijo, de los tales es el reino de los cielos porque están inimputables, son niños, los seres humanos están inimputables penalmente, si se mueren así se van al cielo, pero ya cuando deja el ser humano de ser inocente ante Dios, pierde la inocencia de un niño, queda igual que Adán cuando comió el fruto, queda expuesto a la condena. Entonces el pecado cometido, que se condena con la muerte del alma, produce que el ser humano entre en un proceso de muerte que para todo ser humano inicia con la muerte del espíritu, luego con el tiempo va a continuar con la muerte del cuerpo, y este proceso de muerte va a culminar con la muerte del alma. Dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. O sea, de que el espíritu muere, muere. Dios lo hace nacer de nuevo, como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo espiritualmente. O sea, cuando muere el espíritu, hay solución. Hay resurrección espiritual. Hay solución a la muerte espiritual. Cuando muere el cuerpo del creyente, cuando uno cree en Cristo, también hay solución, hay resurrección para vida. En 1 Corintios 15:53, el apóstol Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo, sea vestido de incorrupción, y que esto mortal, nuestro cuerpo físico, sea vestido de inmortalidad. También en Filipenses capítulo 3, versículo 19 al 20, el apóstol Pablo dice, nuestra ciudadanía de los creyentes en Cristo está en los cielos, desde donde también esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, haciéndolo semejante al cuerpo de la gloria suya. Son promesas del Señor que van a ser cumplidas, ¿verdad? Entonces, al morir físicamente, el que cree en Cristo, tiene solución la muerte física, porque hay resurrección para vida. El que cree en Cristo, el que muere espiritualmente y que cree en Cristo, Dios le hace nacer su espíritu de nuevo. O sea, ¿hay muerte espiritual? Sí, pero hay solución para la muerte espiritual. ¿Hay muerte física? Sí. Las tumbas los creyentes en Cristo, sus tumbas van a ser abiertas en el evento del arrebatamiento, del rapto de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 12 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, para así esperar al Señor en el aire y estar para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hay solución para la muerte física de aquel que ha creído en Cristo. Hay solución para la muerte espiritual para aquel que ha creído en Cristo. Pero el que ha creído en Cristo, el alma nunca morirá. Nunca. A eso vino Cristo, a impedir que en ningún momento de nuestra eterna existencia le sea quitada la vida al alma. Cristo vino a salvarnos el alma de la muerte. No el espíritu, no el cuerpo. El espíritu muere y Dios lo hace nacer de nuevo. El cuerpo muere y hay resurrección para vida. Lo que nunca tiene que morir es el alma. Cristo dijo, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Muchos me han preguntado, ¿qué es lo que es el alma? Somos nosotros. El alma somos nosotros, en su integridad total. Lo que somos nosotros es el alma. El cuerpo es el vestido del alma. En 2 Corintios 5:4, el apóstol Pablo añoraba no morir, sino que añoraba el arrebatamiento, no ver muerte física. Dice el apóstol, quisiéramos más bien no ser desnudados, sino revestidos. No el alma ser desnudada del cuerpo. ¿Entienden? Porque, por ejemplo, esta polera roja es el vestido para mi cuerpo. Si yo me saco la polera, la remera, quedo desnudo. Asimismo, si el cuerpo es separado del alma, el alma queda desnuda. Y el alma somos nosotros. En la historia real de Rico y Lázaro, el alma del rico estaba en el Hades, en el infierno. Y el alma del rico era el rico. Plenamente él, su persona. Ya su cuerpo había quedado enterrado en el cementerio. Su espíritu estaba muerto. Nunca Dios le hizo nacer su espíritu de nuevo al rico. La historia real de Rico y Lázaro. El alma somos nosotros. El alma. Lo que pasa es que nosotros somos seres trinos porque hemos sido creados conforme a la imagen y semejanza de Dios, porque Dios es Padre, Espíritu y Hijo, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero Dios también es Espíritu, no solamente es Dios Padre y Dios Hijo, sino que también Dios Espíritu. Entonces los que le han de adorar al Señor, han de relacionarse con Él, lo han de hacer en espíritu. Entonces el espíritu es lo que le faculta al alma humana poder relacionarse con Dios, tener contacto con Dios, poder percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Los animales no tienen espíritu, los animales tienen alma, son almas vivientes, porque tienen sentimientos los animales.
sienten el dolor, sienten la alegría, sienten la pena. Son hechos los animales para compañía del alma humana, alma con alma. Pero los animales no tienen espíritu. En 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo habla del ser humano, que por haber pecado queda natural, queda como un animal. El animal tiene alma y cuerpo, pero no tiene espíritu. Dice el apóstol Pablo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Más el espiritual todo lo juzga, ¿ya? Entonces, el espíritu es lo que le faculta al alma poder entender a Dios, percibir a Dios, a leer la Biblia, entenderla, relacionarse con Dios en forma espiritual. Entonces, el hombre natural es el hombre que está muerto espiritualmente por haber pecado y que necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Todos nosotros quedamos convertidos en hombres naturales a muy temprana edad, cuando perdemos la inocencia y quedamos expuestos a la condena por pecar, la condena a la muerte. Entonces, como el pecado se condena con la muerte, y el ser humano cuando comete su primer pecado, entra en un proceso de muerte que aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. El espíritu muere de inmediato. El hombre queda muerto espiritualmente, queda convertido en un hombre natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No entiende a Dios, le tiene miedo a la muerte porque no sabe a dónde va después de morir. Está en oscuridad. Espiritualmente no come, espiritualmente no ve, espiritualmente no oye. Igual que un cadáver que está en la morgue, por más que usted le dé una cucharada de comida, el cadáver no va a comer porque el cadáver está muerto, el cuerpo está muerto. Por más que usted le hable, no le va a oír porque está muerto, es un cadáver, está muerto, no oye, no come, tampoco mira. Espiritualmente hablando, el Señor dijo en Mateo capítulo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos que comer de la palabra que sale de la boca de Dios, ese es el alimento espiritual. Pero como el hombre está muerto espiritualmente, no puede comer, no puede entender, no puede discernir lo que está escrito en la Biblia, no lo puede entender, no lo puede digerir, degustar el alimento que es la palabra de Dios, porque está muerto espiritualmente. Tampoco puede oír espiritualmente, porque está muerto espiritualmente. Tampoco puede ver espiritualmente, porque está muerto espiritualmente. No puede ver, no puede comer el alimento espiritual, no puede oír. El Espíritu Santo de Dios no le puede ir, no lo puede entender, no puede ver, no puede comer, no puede oír. Está muerto espiritualmente, es un muerto espiritual, es un muerto espiritualmente. Y el mundo está lleno, repleto de muertos espirituales. Entonces la gente no huye, evade a Dios porque está muerto, igual que Adán. Adán, cuando comió del fruto, entró en un proceso de muerte que para Adán inició con la muerte de su espíritu. Luego, 930 años después, el proceso de muerte para Adán continuó con la muerte física de su cuerpo. Porque dice Génesis capítulo 5, versículo 5, a los 930 años de la vida física de Adán, murió físicamente Adán. Génesis capítulo 5, versículo 5. Pero de inmediato cuando comió del fruto, de inmediato espiritualmente murió. Fue lo primero que murió en Adán, su espíritu. Entonces, al ser humano le acontece lo mismo que a Adán. El día que el ser humano pierde la inocencia de un niño, queda expuesto a la condena, porque ahora sabe perfectamente lo que es hacer lo bueno y lo malo. Y Dios juzga el pecado a conciencia, cuando ya la conciencia empieza a trabajar. Cuando ya el ser humano le acusa a la conciencia. Debiste haber hecho lo bueno y no lo hiciste. O eso no lo debiste haber hecho, no debiste haber insultado a tu papá, no debiste haberle contestado a tu mamá, no debiste haber robado tal cosa, no debiste haber pensado tan mal de tu prójimo. Te acusa la conciencia, estás liquidado. Se te configura un pecado de inmediato. Al primer pecado cometido, dejando de ser inocente, la sentencia contra el pecado que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Y todo ser humano, me incluyo, entramos irremediablemente a un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. El proceso de muerte va a continuar con la muerte física del cuerpo. Y el proceso de muerte va por el alma. Es por eso que en Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. En mis predicaciones que yo hago al aire libre, porque yo predico en las plazas, predico en los centros comerciales, los malls, cuando me acompañan algunos hermanos míos en la fe, yo coloco un trípode, ¿cierto? Y coloco un cuadro ahí de los dos caminos, los dos destinos, y trato de explicarle a la gente que hay una puerta de escape al destino del camino ancho. Esa puerta es Cristo, está abierta. Entrad por la puerta estrecha, la estrecha puerta. Entonces cuando el ser humano entra por la puerta estrecha, ahí salva el alma. Porque
Todos nacemos en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Ningún ser humano nace en el camino angosto que va rumbo a la vida. Todos nacemos en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. En ese camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Siendo niño, al morir, uno va al cielo. Pero ya dejando de ser inocente, de ahí en adelante, todo ser humano tiene que entrar por la puerta estrecha. Entonces, cuando una persona nace en el camino ancho, dejando de ser inocente, adquiriendo la plena conciencia de sus actos, queda vulnerable a la condena, porque ya sabe perfectamente lo que es hacer lo bueno y lo malo. Entonces, el primer pecado cometido en esa condición, a plena conciencia, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Entonces, ¿qué es lo que es el arrepentimiento? Dios se arrepintió, cambiando de parecer. A Dios le parecía correcto destruir al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 32. Pero luego Moisés le recuerda que Dios le había dado promesa a los patriarcas de que su descendencia, o sea, el pueblo de Israel, iba a tener una tierra prometida por Dios. Y le dice que ¿qué es lo que van a decir los egipcios, Señor? Porque ¿qué han de hablar los egipcios de ti? Que tú no pudiste cumplir la promesa que le hiciste a los patriarcas. Entonces Dios cambió de opinión. Aquí la palabra arrepentimiento por el mundo evangélico está secuestrada, como dije yo, porque ellos dicen que el arrepentimiento que Dios demanda al hombre para salvación es de los pecados. No saca nada al ser humano con arrepentirse de todos sus pecados, porque ya pecó. Y cuando la persona ya cometió un pecado, ya no hay nada que pueda hacer, ni dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte de su alma quede sin efecto. ¿Me entiendes? Si tú te arrepientes de todos tus pecados, está bien, pero ya pecaste ya. Entonces el arrepentimiento para con Dios, para salvación, no es el arrepentimiento de los pecados. Es un cambio de parecer respecto de cómo el hombre se encuentra ante Dios. El hombre le debiera parecer que se encuentra moralmente corrompido, porque por eso pecó. Si el hombre no estuviera moralmente corrompido, no cometería pecado. Pero el hombre comete pecado porque está moralmente corrompido, por eso peca. Por los frutos lo conoceréis, dijo el Señor. Por ejemplo, un árbol cuya naturaleza es la de un naranjo, no se viene a convertir en naranjo cuando recién da como fruto la naranja. Es al revés. Da como fruto la naranja porque ya la naturaleza del árbol es la de un naranjo. Igual con una pera. El árbol peral no se viene a convertir en un árbol cuya naturaleza es la de un peral, de una pera, de un peral, cuando recién da como fruto la pera. Es al revés. Da como fruto la pera porque ya la naturaleza del árbol es la de un peral. Y así con los guindos, con el plátano. Por ejemplo, una naranja, una pera, un durazno. La naturaleza del árbol, la de un durazno, no viene a ser tal cuando recién el árbol da como fruto el durazno, sino que es al revés. El árbol da como fruto el durazno porque ya la naturaleza del árbol es la de un durazno. El ser humano no se viene a convertir en pecador cuando peca, sino que peca porque el ser humano ya su naturaleza es pecadora. Eso se nota mucho en los niños. A un niño no hay que enseñarle a pecar, no hay que enseñarle a contestarle a la mamá, no hay que enseñarle a mentir. El niño viene así. Al niño hay que enseñarle a no mentir, a portarse bien. Al niño no hay que enseñarle a portarse mal. Al niño hay que enseñarle a portarse bien, porque el niño viene con la naturaleza pecaminosa. Todas esas travesuras que los abuelos se le aceleran a los niñitos, a sus nietos, cuando el niñito crece, esas travesuras se convierten en homicidios, en estafas, en violaciones, en robos, en crueldades. Ya los niñitos son crueles en los colegios, cuando se empiezan a burlar del más débil, del más gordito. Hay crueldad en el ser humano. El ser humano es malo por naturaleza. El Señor Jesucristo a los suyos, a sus discípulos les dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si vosotros siendo malos. El Señor no se lo mandó a decir con nadie, se lo dijo en su propia cara. Entonces el ser humano se resiste a, digamos, aceptar esta realidad. Se resiste el ser humano. No quiere verse malo. Y resulta que no quiere cambiar de parecer. A él le parece que él es bueno, que él se merece el cielo, que él puede dejar de pecar. Y Dios le dice: cambia tu parecer porque jamás podrás evitar pecar. Jamás podrás dar como fruto los pecados porque tu naturaleza está corrompida. Y entonces, en contrarrespuesta, en oposición a la verdad de Dios, surge la religión. ¿Qué es lo que hace la religión? La religión lo que hace es tomar ciertos textos de la Biblia y sacarlos fuera de contexto para establecer un pretexto, para introducir una falsa doctrina. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:17, los religiosos, los evangélicos, usan mucho
usa mucho 2 Corintios 5:17. Entonces ellos quieren sacar este texto fuera de contexto para introducir una falsa doctrina. Esa falsa doctrina enseña que el hombre puede dejar de pecar, que puede alcanzar la sublimación moral. Llegar a un punto en su vida en que a partir de ese punto en adelante ya nunca más va a cometer pecado, va a ser igual a Dios en lo moral, ya va a tener la sublimación moral. Eso es mentira. El ser humano va a ser un pecador hasta que se muera. Por eso que el cuerpo tiene que morir, porque tiene que ser transformado en un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial. Y hasta que ese evento no ocurra, el ser humano va a ser un vil pecador hasta que su cuerpo físico se muera. Me estoy incluyendo yo también. Y esto es parte fundamental del cambio interno de los pensamientos, el cambio de parecer, el arrepentimiento para con Dios, el arrepentimiento para salvación. En 2 Corintios 5:17, todos los cristianos de las religiones dicen, es que está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo, ya no pecamos más, hemos alcanzado la sublimación moral, Dios nos dio un poder para no pecar más. Mentira. La suma de tu palabra es verdad, dice la Escritura. Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. No una parte, no un versículo sacado fuera de contexto. La suma de tu palabra es verdad. Entonces en 1 Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas de nuevo, sin serle quitadas las inmundicias de la carne al alma ya salvada. El alma que sigue viviendo en un cuerpo de carne y hueso va a pecar hasta que su cuerpo de carne y hueso se muera. Pero el religioso se resiste a aceptar esta realidad espiritual, esta realidad moral y esta realidad judicial. La realidad moral es que nosotros vamos a ser pecadores hasta que nos muramos. Y la realidad espiritual es que el ser humano por pecar quedó muerto espiritualmente y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Y la realidad judicial es la peor de todas, la más terrible, que necesita la salvación de su alma, porque su alma ya, sobre el alma ya pesa una sentencia a la muerte. Ya está sentenciado el ser humano ya. Entonces el arrepentimiento es un cambio de parecer. La palabra en griego es metanoité. Meta significa cambio. Por ejemplo, cuando en las Olimpiadas corren los atletas, en la pista Recortán, la carrera de 400 metros plano, el juez de la carrera con una pistola le dice a los atletas, preparados, listos, ¡ah! Y empiezan a correr. ¿Qué pasa cuando se llega a la meta? Lo que cambia es la velocidad de desplazamiento. Antes de llegar a la meta, porque meta es cambio en griego, meta significa cambio, antes de llegar a la meta, los atletas estaban desplazándose a máxima velocidad para llegar al primer lugar y ganar la medalla de oro. Cruzando la meta, lo que cambia es el régimen de desplazamiento. Ahora los atletas empiezan a saludar a la gente, a hidratarse, a elongar, ¿verdad? Lo que cambia es el régimen de desplazamiento. Antes de la meta, a toda velocidad, desplazándose. Después de la meta, caminando lento, elongándose, hidratándose, saludando al público de las graderías en la Olimpiada. Meta, cambio. Por ejemplo, metamorfo, significa cambio de forma en griego. Metamorfosis, cambio de forma del insecto, de gusano a mariposa. Siempre el prefijo es meta. Lo que va a cambiar es la forma. Metamorfosis. La palabra metanoia significa cambio de mente, porque noia es mente. Meta es cambio, metanoia, cambio de mente. Metanoité significa cambio de los pensamientos de la mente, del parecer que tiene el hombre. Entonces lo que el Señor demanda al hombre es que el hombre cambie su parecer respecto de cómo se encuentra ante Dios en el aspecto moral, espiritual y judicial. En el aspecto moral el hombre le tiene que parecer que él siempre va a ser un pecador. Y el arrepentimiento entonces le permite al ser humano renunciar a sus méritos personales en cuanto a la salvación de su alma. Porque sus méritos ya no le sirven ya pecó. Y penalmente hablando no hay ninguna otra forma en que un pecado se condene sino con la muerte del alma. No hay ninguna otra manera en que penalmente un pecado por sí solo sea sentenciado y debidamente condenado sino con la muerte del alma. Entonces el pecado, cuando la persona comete el pecado, dejando de ser niño, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Entonces el ser humano entra en un proceso de muerte que para todo ser humano, al igual que Adán y Eva, comenzó con la muerte espiritual. Entonces cuando Adán murió espiritualmente, le sobrevivieron su cuerpo y su alma. Estaba muerto espiritualmente Adán. Y lo que hizo Adán fue evadir la voz de Dios que le llamaba. Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú?
Y el hombre evade. Cuando yo le hablo a la gente de Cristo, la gente dice, en otro momento, caballero, sabe que estábamos tan bien, usted me echó a perder el día, me viene a hablar de estas cosas, yo no quiero escuchar esto, evade, no quiere oír, evade. Adán no quería oír la voz de Dios que le llamaba. Entonces él se escondió entre los árboles del huerto, ¿ya? El ser humano se encuentra muerto espiritualmente, haciendo lo mismo que hacía Adán, evadiendo la voz de Dios que le llamaba. Pero también cubriendo la condición en la que se encuentra con religión. Porque cubrir la vergüenza, la condición en la que se encuentra el ser humano, desnudo, con hojas de higuera, es meterse en las religiones. El hombre tiene que cubrir la condición en la que se encuentra ante Dios con religión. Entonces el ser humano se mete a los pentecostales, a los bautistas, a los anglicanos, a los católicos, a los presbiterianos calvinistas, a todo tipo de religión. La religión siempre es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Pero cuando el ser humano pecó y su alma quedó sentenciada a la muerte, ya no hay mérito. No hay mérito que el hombre le pueda ofrecer a Dios a cambio de que el alma deje de estar sentenciada a la muerte. Entonces no le sirve la religión. Entonces el arrepentimiento, cuando realmente ha ocurrido el arrepentimiento en el hombre, el arrepentimiento que Dios le demanda al hombre, entonces el hombre ya deja la religión, abandona la religión, ya renuncia a la religión, renuncia a sus méritos personales, se rinde. El ser humano se rinde a una espantosa realidad. Ahora lo único que le va a servir al ser humano es confiar en la cruz del Calvario. Cuando en el libro de Números Dios castigó al pueblo de Israel por su maldad, le mandó serpientes venenosas. El veneno de la serpiente era letal. Entonces cuando era mordido un israelita por el veneno, por la serpiente, y era inoculado con el veneno, era cosa de tiempo. ¿No? Tenía que morir. No había ninguna medicina, no había nada que pudiera evitar la muerte de aquel que había sido mordido por la serpiente. Estoy hablando del libro de Números. Creo que es número 23, Números capítulo 11, el episodio de la serpiente ardiente, cuando Dios le dijo a Moisés, que levantara un asta de madera y pusiera ahí una serpiente de bronce. Que todo ser humano que mirara, todo judío, israelita que mirara, tan solo mirara la serpiente, sanaría, no moriría. Entonces, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creer? ¿Creer qué? La promesa que nos hizo el Señor. Para creer en Cristo. ¿Y qué fue lo que prometió Cristo? Darnos vida eterna. Si Cristo eso fue lo que nos prometió, gratuitamente, por gracia, sin méritos nuestros. Él lo prometió. Yo les doy vida eterna. No ustedes no la pueden lograr. Renuncien a sus méritos. Ustedes siempre van a fallar. No van a lograr nunca satisfacer las altas expectativas de Dios. Jamás. Siempre vamos a pecar de pensamiento, nos vamos a enojar con el prójimo, siempre vamos a tener malos pensamientos, fantasías sexuales, vamos a tener fantasías sexuales, placeres sexuales no cumplidos, frustraciones, resentimientos. Entonces, Dios no solamente juzga el pecado cuando se comete el pecado, sino cuando se piensa. Entonces, el ser humano tiene que entender el real significado de la palabra arrepentimiento, que es un cambio de parecer, un cambio de pensamiento, un cambio de juicio, un cambio en la manera de juzgarse a sí mismo, un cambio de pensar, un cambio en la manera de evaluarse, un cambio en la manera de lo que le parece al ser humano. Recordemos que a Dios le parecía correcto destruir al pueblo de Israel, ¿ya? Génesis, Éxodo 32. Pero luego cuando Moisés le recordó que al pueblo de Israel, que eran los patriarcas de ellos, eran Abraham, Isaac y Jacob, a ellos le había dado promesa de que su descendencia, o sea, el pueblo de Israel, le iba a dar una tierra. Entonces Dios cambió de parecer y no lo destruyó. Y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacer sobre su pueblo. Eso está en Éxodo capítulo 32. Fue provocado el Señor porque al mismo tiempo que Dios le estaba dando la ley de los mandamientos, las tablas de piedra, ¿cierto? Los estatutos, ordenanzas, mandamientos al pueblo de Israel, arriba en el monte Sinaí, abajo, al mismo tiempo los israelitas se habían construido un becerro de oro y estaban adorando al becerro. Entonces a Dios le pareció correcto destruirlo. Pero como le recordó Moisés que le había dado una promesa a sus patriarcas de darle una tierra al pueblo, tierra prometida que fluye leche y miel, entonces Dios cambió de parecer. Ya no le pareció que no era correcto destruirlo, porque ¿qué dirían los egipcios? Que Dios no podría cumplir sus promesas. Entonces un cambio interno, un cambio de parecer. El arrepentimiento para con Dios es un cambio de parecer.
Enfrentado el hombre a lo que dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. Ese solo dictamen del Señor debiera ser suficiente para que el hombre cambie su parecer respecto de cómo se encuentra ante Dios. Debiera parecerle que se encuentra con su alma sentenciada a la muerte, por eso le debiera parecer. Pero tristemente vemos que el hombre no quiere cambiar su parecer, no quiere verse así, con su alma sentenciada a la muerte. Arrepentidos. Esta palabra arrepentimiento, vuelvo a insistir yo, ha sido secuestrada por el mundo evangélico. El mundo evangélico, todos sus exponentes, llámese pastores, escatólogos, teólogos, todos ellos, los que predican en los púlpitos, los enseñadores del mundo evangélico, lo que le dicen a la gente, para que tú seas salvo, le dicen, arrepiéntete de tus pecados. Pero eso es fatal. Eso es hacer lo contrario a lo que Dios está demandando. Porque el arrepentimiento de los pecados son acciones nuestras, obras nuestras. Yo me arrepiento de mis pecados, yo me arrepiento. Los otros no se arrepienten de sus pecados, pero yo sí. Son acciones nuestras. Pero el arrepentimiento para con Dios, cuya palabra es metanoia, no es un cambio externo, un tener que sentir pesar por los pecados cometidos. Eso es correcto, eso es bueno hacerlo, pero no es lo que está demandando el Señor. El arrepentimiento de los pecados es juzgar que los pecados que se han cometido han sido malos, las acciones han sido inmorales, malas, sentir pesar, sentir dolor por haber cometido esas malas acciones y apartarse del pecado, no cometer más pecados. Eso es el arrepentimiento de los pecados. Pero el arrepentimiento para con Dios es un reconocimiento de que nosotros siempre vamos a pecar, porque estamos moralmente corrompidos desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza. Y la ley moral, la ley del pecado, está asociada a nuestro cuerpo físico. Dios puso al apóstol Pablo como modelo para la iglesia, como modelo a seguir. En 1 Timoteo 1, versículos 15 al 16, el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el principal, el primero. Y por esto fui recibido misericordia, para que Dios mostrase en mí, el primero, el principal de los pecadores, toda su clemencia para modelo de los que van a creer en Él para vida eterna. Estoy citando el original porque los traductores han transcrito de la siguiente manera. Para ejemplo de los que van a creer en Él para vida eterna. Para ejemplo, Dios puso al apóstol Pablo como modelo para la iglesia. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. No hubo nadie que imitara tanto a Cristo en sus sufrimientos como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue muchas veces azotado, 3 veces fue azotado, 40 veces menos una, a punto de morir, fue apedreado en Listra, muchas veces echados en las cárceles, sufrió peligro de todo tipo, de toda naturaleza, peligro en alta mar, peligro en naufragio, peligro entre los de mi nación, decía el apóstol Pablo, peligro entre falsos hermanos. O sea, no hubo nadie que imitara tanto al Señor Jesucristo como el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo, 1 Corintios 11:1. El apóstol Pablo ha sido puesto como modelo, como ejemplo a seguir por la iglesia. En 1 Corintios 14, versículos 15 al 16, el apóstol Pablo escribe, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré mediante el Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis, por tanto os ruego que me imitéis. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo es el modelo a seguir. Hay que imitar a Pablo. En la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 14 al 25, el apóstol Pablo dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo, Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Ha escuchado alguna vez algún pastor evangélico decirle a sus feligreses, queridos hermanos, el pecado muere en mí? Jamás, porque ellos no se han arrepentido para salvación. Son personas no arrepentidas para con Dios. Dice el apóstol Pablo, porque según el hombre interior es exclusivo de la persona que ha sido nacida de nuevo. Y así estaba Pablo, ya tenía vida eterna. El apóstol Pablo no era cualquier salvado, ¿eh? El apóstol Pablo era el apóstol del Señor en la iglesia de los gentiles. Y en esa condición el apóstol Pablo dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y gime el apóstol Pablo, gime, ¿cómo no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Eso es Romanos 7, versículos 14 al 25. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia primitiva. Esto aplica a nosotros también los creyentes, pero dice el apóstol Pablo, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción,
la redención de nuestro cuerpo. Gemimos los verdaderos salvados, porque en nuestro cuerpo hay una ley inmoral, una ley del pecado que siempre nos va a hacer caer en pecado. Y como eso lo sabe el Señor, nos dejó el ministerio sacerdotal de Cristo. ¡Oh, qué precioso esto! Tenemos el ministerio redentor de Cristo. Cristo es nuestro redentor. Él nos compró al precio de su vida, nos rescató el alma de las garras de Satanás, de las garras del infierno. Eso hace un redentor. El redentor paga el precio completo en rescate. Paga un precio en rescate. El redentor paga un precio en rescate, rescate de un alma. El precio a pagar fue su propia vida, vida por vida. Cristo nos rescató el alma en la cruz, nos salvó del infierno, nos dio vida eterna. Fue la promesa que nos dio y nosotros le hemos creído al Señor. Ahora, Cristo es el redentor de nuestras almas, el Salvador. Entonces, el ministerio redentor de Cristo, pero también el ministerio sacerdotal de Cristo. Qué hermoso lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Dice, mas Cristo entró de una vez por todas en los santos, habiendo hallado eterna redención. En el original dice así, tal como el Espíritu Santo inspiró la pluma del apóstol Pablo. Porque los sumos sacerdotes entraban una vez al año, no sin sangre, con sangre ajena de animales, una vez al año, todo el tiempo que el pueblo de Israel iba. Una vez que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, ya abandonó Egipto y empezó su éxodo por el desierto a la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán, los israelitas tenían que levantar un tabernáculo, una tienda de campaña, lo que después fue el templo. Pero año tras año, recordemos que por la dureza de corazón, por la incredulidad, los israelitas estuvieron 40 años vagando por el desierto. Año a año, el sumo sacerdote entraba con sangre de la expiación del lugar santo al santísimo para vertir 7 veces la sangre, 7 veces sobre el propiciatorio del arca del pacto, para expiar los pecados del pueblo de Israel. No para expiar los pecados de los amonitas, jerjeseos, eteos, moabitas, eteos, filisteos. Ellos no estaban en el pacto. Hoy en día todos los que estamos en el nuevo pacto con el Señor, habiéndonos arrepentido, reconociendo que siempre vamos a pecar contra Dios porque en nosotros mora la ley del pecado, tenemos el ministerio sacerdotal de Cristo, sacerdotal. Es por eso que dice Romanos 8:9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Tener a Cristo morando dentro. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo en mí. En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo mora en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que hayáis creído que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados nos dio la vida eterna, así fue como Cristo cumplió la promesa que nos hizo, a menos que lo hayáis creído pero dudando, no estando plenamente convencidos. A no ser que en vano creíste, dice el apóstol Pablo. O sea, creer en vano. La fe está reprobada, o sea, Dios no halló fe en ti. Al no hallar fe, no hallarte plenamente convencido de que ya Cristo te salvó, que tú tienes que ya abandonar tus méritos personales, no te sirven. La única ofrenda que te hizo perfecto para siempre fue la de Cristo. El Padre ofrendó a su Hijo. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10:14, Hebreos 10, versículos 17 al 18, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, Hebreos 10, versículos 26 al 30, después de haber recibido el conocimiento de que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que nunca más Dios se acordará de nuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, en la cruz del Calvario, no hay más ofrendas por el pecado. Ya no tenemos que ofrendar nada más por nuestros pecados. La única ofrenda que a nosotros nos ha dado la vida eterna fue la del Padre. Lo que ofrendó el Padre fue a su Hijo Jesucristo, el Cordero. Entonces, eso es pecar voluntariamente, es rehusar creer que Cristo nos dio vida eterna. En Juan 3:36, Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los pentecostales, por ejemplo, ellos rehúsan creer en el Hijo. Ellos están pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que con una sola ofrenda, Hebreos 10:14, hizo perfecto para siempre a los santificados. De que nunca más Dios se acordará de nuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado. En Hebreos 10, versículos 26 al 30, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios.
al conocimiento de la verdad. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual Él fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues ya sabemos lo que dijo el Señor: mía es la venganza, yo daré el pago. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es rehusar creer que Cristo nos cumplió su promesa que nos hizo cuando Él en la cruz dijo: consumado es. Decir que la salvación es una salvación que depende de nosotros, que no es vida eterna, que se puede perder, que puede dejar de ser. Y eso lo enseñan mucho los pentecostales. Tener por inmunda la sangre del pacto es decir que cuando una persona se arrepintió y creyó con fe en el Evangelio, ahora la persona pierde la salvación. Entonces, ¿para qué está la sangre de Cristo? La sangre de Cristo es bendita, es preciosa. Es la sangre del nuevo pacto. Entonces, tener por inmunda la sangre del pacto es decir que cuando uno es salvo y peca, pierde la salvación. Cuando uno es salvo y peca, tiene la sangre de Cristo. Es el detergente espiritual que nos va limpiando. Es el ministerio sacerdotal de Cristo. Porque con la sangre ajena, el sumo sacerdote entraba una vez al año y vertía la sangre para hacer expiación por los pecados del pueblo, en el propiciatorio. Ahora, cuando Cristo entra en nosotros, en forma espiritual, entra con su propia sangre. Por eso que en Juan capítulo 6, versículos 50 al 59, Cristo dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, cuando Cristo entra en forma espiritual dentro de nosotros, entra con su propia sangre. Y el propiciatorio está en nuestro corazón. Y el templo es el cuerpo nuestro. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, entra en nosotros y ejerce el ministerio sacerdotal. Todo nuestro éxodo por este mundo, hasta que entremos al cielo, el Canaán celestial, nuestro Señor Jesucristo siempre nos va a estar purificando nuestros pecados. Por eso que en 1 Juan 1:7 dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿A quiénes? ¿A quiénes la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? A los que estamos en el pacto, a los que nos hemos arrepentido y hemos depositado fe en el Evangelio, a nosotros, a quienes Cristo ha suministrado su Espíritu, porque en Gálatas 3:5 dice: aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto que lo hace por el oír con fe. Cuando yo oigo el Evangelio y lo creo, pero con fe, no lo estoy creyendo en vano. Estoy creyéndolo de todo corazón, o sea, plenamente convencido, plenamente persuadido de que cuando Cristo en la cruz murió por mis pecados, cumplió la promesa que nos hizo, darnos vida eterna. Yo sé que tengo vida eterna. En 1 Juan 5:13, el apóstol Juan escribe a los creyentes: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En Juan 12:35, Cristo dijo: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. A cualquier persona que yo le pregunto: si tú te mueres, ¿dónde vas? No sé, estás muerto espiritualmente. No saben a dónde van después de morir. En Juan 12:46, Noemí Guillén de Zenón dice: saludos, hermano Ulises Astudillo Corola, desde México. Un abrazo, mi querida Noemí, al precioso México, lindo México, Cancún, la Riviera Maya. Precioso México. Son cariñosos los mexicanos. Bien, lo que estoy diciendo yo es que en Juan 12:46, el Señor dijo: yo he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas. Juan 12:46. Entonces, en Juan 12:35, al final del versículo 35, dice Juan, el Señor Jesucristo dice: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En Juan 12:46, Cristo dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea, no permanezca en tinieblas. No permanezca sin saber a dónde va después de morir. Es imposible que una persona que cree en Cristo ande en tinieblas sin saber a dónde va después de morir. Cristo vino a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna, para que sepamos que tenemos vida eterna. Recordemos Juan 12:35, perdón. 1 Juan 5:13, 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo sé que tengo vida eterna porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído, en mi Salvador Jesucristo. Él cumple sus promesas. Yo les doy vida eterna. Juan 10:28, así dijo Cristo, así prometió. Juan 12:35, perdón, Juan 12:30, Cristo exclamó: consumado es. Y entregó su espíritu. ¿Qué fue consumado? La promesa que nos hizo, la vida eterna. Años después, el apóstol Juan, el año 50, 60 de nuestra era, escribe la primera epístola a la iglesia, y en 1 Juan 2:25
Juan hace un recuerdo de la promesa que nos hizo Cristo. Primera de Juan 2:25, escribe Juan, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, es interesante que, más que interesante, es muy relevante que el hombre entienda que el pecado que ahora condena al infierno es la incredulidad, pecar de incredulidad a Cristo. En Juan 16:9, Cristo dice de pecado por cuanto no creen en mí. En Juan 3:36, Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rehusar creer en el Hijo es decir que la salvación se pierde, que la salvación no es vida eterna, es una salvación que deja de ser, que se puede perder, que depende de nosotros. Eso es rehusar creer en el Hijo, porque el Hijo promete darnos vida eterna. Él nos da la vida eterna, no nosotros, que nosotros tengamos que lograrla. Se hace efectiva por la fe y se invalida por la incredulidad. En Juan 8:24 Cristo dice, por eso dije, que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Miren, aquí se trata de pagar la cuenta de los pecados. Pagar la cuenta de los pecados. ¿Quién paga la cuenta? Porque la cuenta hay que pagarla, no puede quedar impune. No puede quedar la cuenta sin pagar, ¿entienden? Hay que pagar la cuenta de los pecados. Un solo pecado por sí solo, penalmente hablando, debe ser sentenciado y debe ser debidamente condenado con la muerte del alma. Un pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudiera o no cometer la persona. Entonces, o todos los pecados, en la cuenta de los pecados, que cada uno de ellos se condenan penalmente con la muerte del alma, o todos los pecados los pagas tú, o todos los pecados tú crees que te los pagó Cristo en la cruz. Y no hay ninguna otra opción más. Y tienen que ser pagados todos por uno solo, por una sola persona, no por dos. Porque los pecados se pagan con la muerte del alma. Un pecado que tenga que pagarlo yo, me voy al lago de fuego. Porque un pecado se paga así, con el lago de fuego. La muerte segunda es la muerte del alma en el lago de fuego. Entonces, ¿quién paga la cuenta? La cuenta tiene que ser pagada completa. La cuenta de todos los pecados, todo nuestro paso por este mundo. Entonces, en Juan 8:24, Cristo está apelando al sentido común. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu Redentor, aquel que pagué el precio completo en rescate de tu alma. Yo no pedí descuento, no pedí rebajas. Yo no pagué un pie y empecé a pagar en cuota. El precio fue pagado en forma cash, al contado, íntegro, total. En la cruz del Calvario Cristo dijo, consumado es. El precio ha sido pagado en forma completa. Yo te redimí, yo te salvé tu alma, la compré el precio de mi vida. Entonces, si tú no crees, invalidas lo que hizo Cristo por ti, entonces tú quedas expuesto a tener que pagar tú por tus pecados. Porque los pecados hay que pagarlos, no puede quedar ningún pecado impune, ni uno solo, penalmente hablando. Entonces, o todos los pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras, todos ellos, cada uno de ellos por sí solo se sentencia y se paga con la muerte del alma. O todos los pagarás tú, o tú crees que todos los pecados tuyos te los pagó Cristo en la cruz. Porque los pecados tienen que ser pagados por una sola persona, no por dos. Entonces, en primera instancia tienen que ser pagados por aquel que los cometió. O sea, por usted o por mí. Pero en segunda instancia por el sustituto, el cual es Cristo. Y si yo creo la verdad del Evangelio, que el Evangelio dice que Cristo pagó toda mi deuda, todos mis pecados, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como dice 1 Pedro 2:24, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Y 1 Corintios 15, versículo 1 al 7, el apóstol Pablo escribe, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Y aquí viene el anuncio, la buena nueva de salvación, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, y al final como un abortivo se me apareció a mí. Entonces, ¿quién pagó la cuenta? Cristo, de nuestros pecados. Nuestros pecados fueron todos imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Cristo fue juzgado en un juicio ocurrido en la cruz por nuestros pecados. Cristo jamás pecó. Él no tenía por qué haber sido juzgado. Cristo fue juzgado por nuestros pecados porque los pecados nuestros Cristo se los dejó imputar penalmente a Él, voluntariamente. En
En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ya eso son pésimas noticias. Tenés que ir a juicio ante Dios, ante un Dios infinitamente santo. Un pecado basta para que yo vaya al lago de fuego. Pero vino Cristo. Y en Hebreos 9, versículo 27 al 28 dice: y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, para que nosotros no vayamos a juicio y no seamos enjuiciados y condenados al lago de fuego, el que lo hizo por nosotros fue Cristo. Por eso que en Juan 5:24 Cristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Juan 10:28. Y cree al que me envió, yo les he dado vida eterna y esta vida está en mi Hijo. 1 Juan 5, versículo 10 al 12, tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene, ha pasado de muerte a vida. No hay mérito incluido ahí, en Juan 5:24. Mérito es tuyo. Cristo no dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió y deja de ser tibio, y vive una vida en santidad, y deja de pecar, y se porta bien, y cumple los mandamientos, y cuida la salvación, porque supuestamente según él se puede perder, o está perseverando hasta el fin. No hay mérito ahí. El que oye y cree tiene vida eterna, porque ya la promesa fue consumada, en la cruz fue consumada. ¿Y cómo Cristo consumó? ¿Cómo Cristo logró cumplir la promesa que nos hizo de darnos vida eterna? Bueno, lo logró cuando Él murió por los pecados de nosotros. En vez de nosotros murió por los pecados nuestros, al día tercero resucitó, y para nuestra justificación resucitó. En Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Cristo ha sido resucitado para justificar exclusivamente a aquellos que hemos creído que a este sacrificio, al precio de este grande sacrificio, cumplió Cristo la promesa que nos hizo, de darnos vida eterna. ¿Usted tiene vida eterna ahora? ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? ¿Sabe usted con seguridad a dónde va después de morir? Si usted me pregunta a mí: don Ulises, si usted se muere, ¿dónde va? Al cielo, con el Señor. Don Ulises, ¿usted tiene vida eterna? Absolutamente. Cristo me la prometió y esa promesa la consumó en la cruz. Don Ulises, ¿cómo fue que Cristo a usted le dio vida eterna cuando Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí? Porque los pecados se pagan con la muerte, Romanos 6:23, Cristo murió por los pecados míos y así me salvó. Esto es fe en el Evangelio, esto es lo que Dios pide, fe. Esto es lo que Dios busca en el ser humano, fe para poderlo justificar, fe para poderle suministrar el Espíritu. Aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:5. Por supuesto que lo hace por el oír con fe. Entonces, cuando uno oye el Evangelio, que es el anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo para podernos cumplir la promesa que nos hizo, darnos vida eterna, y el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Esto fue lo que tuvo que hacer Cristo para poder cumplir la promesa que nos hizo. Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Pero como Él es el inmortal, al día tercero ha sido resucitado. Por esto me ama el Padre, dijo el Señor en Juan 10, versículos 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre Celestial le mandó al Señor poner su vida y volverla a tomar. Entrando al mundo, dice: sacrificio y ofrendas por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5. Ese cuerpo, a los 33 años de Cristo, murió en la cruz y su alma entró en la eternidad, cumpliendo el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. El Señor entró en la eternidad en estado de desamparo eterno, conforme a Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eli, Eli, lama sabachthani. Muerte clínica, el corazón del Señor como cera. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y estaba todo oscuro desde la hora sexta hasta la hora novena, como dice Mateo 27, versículo 45 al 46. El alma del Señor entró a la eternidad a pagar por nuestros pecados, en vez de nosotros. Pero Él es el inmortal y su alma volvió a tomar su vida. Entró en su cuerpo nuevamente. Y cuando lo hizo, sabía que estaba todo consumado. Juan 19:28. Juan capítulo 19, versículo 28, es muy tremendo ese versículo, porque Cristo estaba con vida física y ya sabía que estaba todo consumado. ¿Cómo se entiende eso? Porque el alma de Cristo fue a parar a la eternidad en estado de muerte, separado del Padre, muerte, separación.
pagando el precio íntegro en rescate de nuestra alma, pagando completo el precio por pecar es la muerte del alma. Ese precio pagó Cristo, la muerte de su propia alma, pero el alma de Cristo tiene la inmortalidad, Él puede entrar en muerte y volver a vivir, el alma. Si Cristo no hubiese experimentado la muerte de su alma, para después volver a vivir, nuestras almas no habrían sido salvas, porque era alma por alma, vida por vida. El precio pagado por Cristo fue su propia vida, y la vida está en el alma. Cuando muere el cuerpo es cuando el alma abandona el cuerpo queda cadáver. El cuerpo pierde la vida porque la vida está en el alma. La muerte del alma es cuando el alma pierde completamente el amparo de Dios para toda la eternidad. El alma queda separada eternamente de Dios y de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando. Hoy en día los seres humanos tienen el sol. Tienen el mar, tienen el aire, la vida terrenal, tienen amigos, familia, todo eso es de Dios. Pero cuando el ser humano sea lanzado al lago de fuego, que es el desamparo eterno, irán al desamparo eterno de Dios y de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando. Nunca más oirán el ruido del mar, nunca más verán las estrellas, nunca más el planeta Tierra, nunca más el sol, la luna, las estrellas, nunca más la voz de otro ser humano, nunca más el dulce trinar de un pajarito. Ausencia absoluta de todo lo creado por Dios y lo que Dios seguirá creando. ¿Quieres eso para tu alma, querido amigo? ¿O los pecados los pagas tú o los pecados los pagó Cristo en la cruz? ¿Qué es lo que crees tú? Si tú no crees que Cristo pagó todos tus pecados, toda tu deuda de tus pecados, pagó toda la deuda, rescató tu alma pagando el precio completo en rescate de tu alma, el precio por los pecados es la muerte, y Cristo murió por los pecados de nosotros, así se pagan los pecados con la muerte. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La religión dice que la vida eterna es un intercambio. A cambio de que Dios me dio vida eterna, yo le doy una vida en santidad. A cambio de que Dios me dio vida eterna, yo le doy una vida yo dejando de ser tibio. A cambio de que Dios me dé la vida eterna, yo a cambio de eso vivo una vida en santidad, persevero, a cambio. ¿Qué le dará al hombre a cambio del alma de él? Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mira, ahí está sonando las campanas de la Iglesia Católica, En ese colegio estudié yo, en un colegio católico. Mi abuela judía, ella era protestante al catolicismo, por supuesto, pero mi abuela era mi abuela materna, mi abuela judía. Pero mi abuela paterna era de origen español, era católica. Entonces yo obligado fui a una escuela católica y hice la misa, cantaba en el coro del corito católico, hice la primera comunión, está bien, conocí todo eso. Pero no es que yo adhiera a alguna religión, catolicismo o a lo evangélico, no. Yo adhiero a la palabra del Señor. Entonces, como le estaba diciendo, en Juan 8:24 es muy decidor lo que dice el Señor. O todos los pecados los pagarás tú, porque cada pecado tiene que pagarse en justo derecho con la muerte del alma, no puede quedar ningún pecado impune. O de una buena vez crees que en la cruz todos los pecados, dice el Señor, te los pagué yo. Y esa es la verdad del Evangelio, que Cristo murió por todos los pecados nuestros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Cuáles pecados? Todos. ¿Qué tipo de pecados? Todos. Todos los pecados en nuestro paso por este mundo. Porque un solo pecado basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, ya no importa si ya no peca más el ser humano. Como si pudiera no pecar más. Una vez que Adán pecó, comiendo el fruto que Dios le mandó no comer, tenía que ser expulsado del huerto. Una vez que Satanás se rebeló contra Dios, Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14, tenía que ser lanzado al abismo, ya no podía estar en el cielo. Una vez que nosotros pecamos, quedamos destituidos de la gloria del Señor. En Romanos 3, versículos 22 al 23 dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, mediante la compra. La redención, eso es una compra, el Redentor compra. El Redentor paga un precio en rescate del alma. El precio pagado por Cristo fue su vida, vida por vida. En Éxodo 21, versículos 23 a 25, había dicho Dios, mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Significa algo de cierta especie, tendrá que solamente ser sustituida por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. No es válida en la sustitución ojo por mano.
ni quemadura por golpe. Tiene que ser golpe por golpe, mano por mano, quemadura por quemadura. El alma que pecare esa morirá. La única forma de sustitución es por otra alma, el alma de Cristo, en vez de nuestras almas. En Mateo 26:38, Cristo en el huerto de Getsemaní decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. En Isaías 53:11 dice, de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Repito, si Cristo no hubiese experimentado la muerte del alma, en sustitución de nuestras almas jamás habrían sido salvadas de la muerte, ¿entienden? Si Cristo no hubiese experimentado la muerte de su propia alma, en sustitución de nuestra alma, entonces nuestras almas no habrían sido salvadas. Cristo no habría cumplido la promesa que nos hizo de darnos vida eterna. El alma de Cristo entró en muerte y volvió a vivir, porque Cristo es el inmortal, el invisible, el inmortal. Él podía morir y volver a vivir. El alma de Cristo es inmortal. El alma de Cristo podía entrar a la muerte eterna en el lago de fuego y del lago de fuego volver a tomar su vida. Y lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Porque Él es el todopoderoso, el todo lo puede, no hay nada que sea imposible para Él. Entonces la salvación de nuestras almas tiene que ser toda la gloria para Cristo. Fe nuestra en el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros. Pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte en su presencia. La religión pretende jactarse. La religión dice que la vida eterna es un intercambio. Es como una prostituta. La prostituta dice, a cambio de que yo te dé sexo, tú me das dinero. No, la vida eterna es un regalo, es un obsequio, es una dádiva. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Una dádiva es por gracia. Es darle pensión por gracia a la viuda. La viuda está mendigando comida, buscando comida en los tarros de basura. Se le murió su marido hace mucho tiempo, no tiene hijos, es una viuda indigente, se va a morir. Entonces, para que no se muera, le vamos a dar una pensión de gracia. Porque por gracia, un regalo, un obsequio de parte del Señor, una promesa dada por el Señor, gratuita, gratuita, sin que te pida que tú hagas nada, solamente creer, y una vez que tú crees de todo corazón, te sella para vida eterna. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto, mediante la fe tuya, en la gracia del Señor. Dios es un Dios de pactos, y un pacto al menos es bilateral. Nunca un pacto es unilateral, donde hay alguien que lo hace todo y el resto no hace nada. Eso no sería un pacto. Hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. El nuevo pacto, Dios pone su gracia y nosotros tenemos que poner nuestra fe. Y ahí entramos al nuevo pacto con el Señor. Cerramos el trato con Dios. Porque por gracia, Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados. La gracia es de Dios. Mediante la fe tiene que ser nuestra. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte. La religión pretende que los feligreses se jacten. Yo estuve dejando de ser tibio. Yo estuve permaneciendo con el pan para la vid. Yo estuve perseverando hasta el fin. Yo estuve viviendo una vida en santidad. O sea, jactancia, ninguna, para que nadie se jacte en su presencia. Es por gracia. Es un regalo que da Dios a través de una promesa consumada en la cruz, vida eterna. Si tú la crees, la haces efectiva para tu alma. Si tú no la crees, la invalidas, quedando expuesto a tú tener que pagar por tus propios pecados. Quedando expuesto por no creer, invalida lo que hizo Cristo por ti, por no creer, entonces quedando expuesto tú tenés que partir en la eternidad por cuenta tuya, vas por las tuyas, vas a tener que responder tú por tus pecados. Pero si tú crees en esta gracia, le das fe al sacrificio de Cristo, entonces vas sustituido por Cristo en la eternidad. Sustituido por Cristo. Todo tu paso por este mundo sustituido por Cristo. Pecado que tú cometas en esta vida, le fue cargado a Cristo hace 2000 años atrás en la cruz. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. O sea, por gracia de Dios y por misericordia de Dios. Gracia, recibir lo que no merecemos. No merecemos el cielo, nos da por gracia. La vida eterna no la merecemos, nos la da por gracia. Por misericordia es no recibir lo que nosotros merecemos. En justo derecho merecemos el infierno, el juicio ante el gran trono blanco y el lago de fuego. Eso es lo que nos merecemos nosotros. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5, misericordia es no recibir lo que nosotros sí merecemos, porque nosotros somos pecadores, merecemos el infierno. O sea, gracia es recibir lo que nosotros no merecemos el cielo, no merecemos la vida eterna. Cristo nos las da por gracia, el cielo y la vida eterna. Misericordia, no recibir lo que nosotros merecemos el infierno. Entonces, por gracia y por misericordia. ¿Dónde están las obras nuestras? No existen. Solamente nuestra fe en lo que fue consumado en la cruz. Y no en lo que nosotros hacemos, dejamos de hacer. La confianza tiene que estar en la cruz del Calvario. Y no confianza en lo que nosotros hacemos, dejamos de hacer. ¿Se entiende?
Ok. Vida eterna. Yo les doy vida eterna, dijo Cristo. Y Cristo cumple sus promesas. En la cruz del Calvario, Cristo, antes de entregar su espíritu, en Juan 19:30, exclamó a gran voz: consumado es lo que yo les prometí. El Señor dijo en el Génesis: sea la luz, y fue la luz. Dijo el Señor: separe las aguas de las aguas, y se separaron las aguas de las aguas. Produzca la tierra hierba verde que dé semilla en su lugar, y produjo la tierra hierba verde que dé semilla en su lugar. Cuando Cristo vino al mundo, el Señor dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro llevaba 4 días de muerto, y Lázaro salió fuera de la tumba, resucitado por el Señor. Un leproso le dijo al Señor: si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: quiero, sé limpio. Y la lepra desapareció. El Señor había estado todo un día trabajando, ¿verdad? Sanando leprosos, curando la vista de los ciegos, predicando el Evangelio. Y él entró a una barca con sus discípulos y en el mar de Galilea se despierta una gran tormenta, a tal punto que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, despierta que perecemos. El Señor estaba durmiendo en un cabezal de la barca, de un bote. Entonces el Señor se incorpora, se pone de pie y le dice al mar: ¡calla, enmudece! Y la tormenta desapareció, se hizo una bonanza, quedó como taza de leche el mar de Galilea. Y el Señor en la cruz del Calvario dijo: consumado es, y entregó su espíritu. Y lo que Dios dice, se cumple. Fue consumada la promesa que nos hizo, darnos vida eterna. ¿Le has creído a Cristo? En Juan 3:18 Cristo dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la condena, la incredulidad. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. El Evangelio es el anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para poder cumplir la promesa que nos hizo, de darnos vida eterna. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para darle cumplimiento a la promesa que nos hizo? Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Eso es lo que dice el Evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Cristo para poder cumplir la promesa que nos hizo? Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Y al día tercero, ser resucitado para justificar solamente lo que hemos creído que ya Cristo nos dio, la promesa. Ya nos dio la vida eterna, ya lo hizo. Que no tenemos que hacer nada nosotros. Ahora los pecados que cometemos nosotros los vamos a pagar aquí. Pero nunca más nos vamos a pagar con la muerte del alma. El alma quedó salvada de la muerte. A eso vino Cristo, a impedir que en ningún momento de nuestra existencia eterna le fuese quitada la vida al alma. En el esquema de los dos caminos, los dos destinos, la puerta estrecha y la puerta ancha, la persona muere dejando el estado de niñez, muere espiritualmente. Pero cuando entra por la puerta estrecha, nace de nuevo espiritualmente. Entonces sigue vivo físicamente, con su espíritu nacido de nuevo. Si Cristo no viene todavía a arrebatar la iglesia, va a enfrentar la muerte física, pero va a haber resurrección del cuerpo. Pero el alma nunca morirá, porque entró por la puerta estrecha. En cambio, la persona que no entra por la puerta estrecha, también muere espiritualmente, como todos nosotros, pero permanece muerto espiritualmente porque no entra por la puerta estrecha, no pasa de muerte a vida, le alcanza la muerte física, muere su cuerpo, y el alma solitaria va al infierno a esperar el tormento del juicio. El juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y allí morirá el alma, morirá el espíritu, no nacerá de nuevo porque no entrará por la puerta estrecha, morirá el cuerpo, no habrá resurrección para vida, habrá resurrección para condenación, y morirá el alma. Morirá el espíritu, morirá el cuerpo, morirá el alma. Los que no entran por la puerta estrecha. Pero los que entramos por la puerta estrecha, morimos espiritualmente. Lo que pasa es que Dios nos hace nacer espiritualmente de nuevo. Morimos físicamente si Cristo todavía no viene a las nubes a arrebatar la iglesia, lo cual yo creo que está muy pronto a ocurrir. Pero nunca morirá el alma. Por eso el Señor dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿La has hallado tú? La puerta estrecha se llama Cristo. En Juan 10:9 Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora, siempre la exhortación a la iglesia es a no pecar. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. 1 Juan 2. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino que por los de todo el mundo. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo dice a los Efesios: en Él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención.
para el arrebatamiento. Ahí está la preposición para. Lo que pasa es que los traductores cambiaron la preposición para y le han puesto hasta. Fuisteis sellados hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. No, la preposición es para. El para indica el para qué, lo que es el sello del Espíritu Santo. Es para que vayamos arrebatados al cielo cuando Cristo venga a las nubes. Es el aceite en las vírgenes prudentes. El aceite, el Espíritu Santo. Perfectamente el apóstol Pablo podría haber dicho, fuisteis bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Podría haberlo dicho perfectamente. Pero dijo, fuisteis sellados, para dar más seguridad. Sellados. Y el sello del Señor no lo puede romper nadie. Entonces, ahora el apóstol Pablo en Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, no pequen tanto, porque la iglesia primitiva era muy pecadora. En 1 Corintios capítulo 6 se estaban defraudando. En 1 Corintios capítulo 5 había una persona que estaba teniendo a la mujer de su padre, que era la madrastra, y estaba cometiendo fornicación tal que ni aún se nombraba entre los gentiles. Era muy pecador, entonces siempre las exhortaciones eran a no pecar. Primera de Juan 2, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, no pequen tanto. Eran muy pecadores los primeros hermanos en la fe de la iglesia. En 1 Corintios 5 también, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación tal que ni aún se nombre entre los gentiles. Los gentiles eran los incrédulos, los inconversos. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, sacad a ese perverso de vosotros, digamos. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, era una persona nacida de nuevo, un verdadero hermano en la fe. Pero estaba cometiendo una fornicación con su propia madrastra. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación tal que ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso es 1 Corintios 5, 1 Corintios 6, se estaban defraudando los mismos hermanos, haciendo negocio y estafándose. Y se iban a acusar ante los injustos. Entonces, que no hay justo entre vosotros, no hay sabio que pueda juzgar entre los hermanos. Se defraudan en los negocios que hacen, se estafan, se mienten entre ustedes y después se van a acusar entre los injustos. Ante las cortes del Imperio Romano, que eran tan perversos, ¿verdad? Entonces siempre la iglesia ha sido muy pecadora. Pero por eso tenemos la sangre de Cristo. El apóstol Pablo dice en Efesios 1:7, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces tenemos la actividad, digamos, redentora de Cristo, nos salva el alma, nos da vida eterna, y tenemos la actividad sacerdotal de Cristo, el sumo sacerdote. Más Cristo, ¿cierto?, habiéndose presentado sumo sacerdote de los bienes venideros, a través de más perfecto tabernáculo, no de esta creación, ni con sangre ajena, sino con su propia sangre, entró Cristo espiritualmente dentro de los santos, ¿ya?, habiendo hallado eterna redención. Entró con su propia sangre. Entonces, todo el tiempo que yo voy caminando por este mundo, cada vez que yo peco, cometo pecados, soy inmortal, mi alma no puede ser condenada a la muerte. El que fue condenado a la muerte por mis pecados fue Cristo, alma por alma. Pero los pecados, cuando yo los confieso yo en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y son limpiados los pecados con la preciosa y bendita sangre de Cristo, 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cristo morando entre nosotros actúa como fiel sumo sacerdote de nuestras almas. Él entró con su propia sangre y ejerce el ministerio de sacerdotal todo el tiempo de nuestra peregrinación por este mundo al Canaán celestial, cruzando el Jordán espiritual que es la muerte, ¿verdad? La muerte física es el Jordán espiritual para nosotros. A través de la muerte física entramos al cielo, la tierra prometida, o a través del arrebatamiento, ¿verdad? La redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bien, entonces ahí tenemos nosotros el mar. ¿Qué les parece? Está tranquilito el mar, miren, mar de Quintero. Esta es una playita que se llama la playa El Manzano. Aquí venía mi madre cuando era pequeña, mi madre. María se llamaba mi mamá, ahora está en el cielo mi madre, creyente en Jesucristo también. Y ella venía aquí cuando chiquitita, mi madre, con sus tías, con sus primas. Y se bañaba aquí en la tranquila playa El Manzano, en Quintero. Y allá están los yates, Allá, no sé si los ven, los yates, los veleros. Ahí hay un muelle, un embarcadero de botes.
The Gospel, el Evangelio, son buenas noticias de salvación, que dicen que Cristo murió por los pecados de nosotros. Los pecados se pagan con la muerte, mas Cristo, en vez de nosotros, tomando nuestro lugar, en sustitución de nosotros, murió por los pecados de nosotros. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Malas noticias, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero vino Cristo. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Nos sustituye Cristo para que nosotros no tengamos que ir al infierno, al juicio y al lago de fuego. Entonces en Juan 5:24 Cristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, ya no va al juicio ante el gran trono blanco. Ya juicio ya no viene, no va a condenación, ha pasado de muerte a vida, en un instante. Porque la muerte está a la vuelta de la esquina. No hay tiempo para estar en un proceso de salvación. La salvación es de inmediato. Cristo está prometiendo vida eterna right now, ahora mismo. Cristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ahora, right now, en este mismo segundo, vida eterna. Está prometiendo vida eterna ahora. Porque tú no sabes cuándo vas a morir. Puede que ahora mismo te vayas a morir. Ahora tienes que creer en Cristo. Ahora tienes que cambiar de parecer, cambiar de opinión respecto de cómo te encuentras ante Dios. Tienes que arrepentirte para con Dios. Cambiar de parecer respecto de cómo te encuentras moralmente, espiritualmente y judicialmente ante Dios. De las tres condiciones en las que se encuentra todo ser humano ante Dios, cuando el ser humano es salvo, cambian dos. Cambia la condición espiritual, pasa de muerte a vida, nace de nuevo espiritualmente, y cambia la condición judicial. El alma que estaba condenada a la muerte queda con vida eterna, con inmortalidad. Pero la condición moral no cambia. El hombre sigue viviendo en un cuerpo de carne y hueso. No le son quitadas las inmundicias de la carne cuando ocurre el bautismo espiritual, cuando Cristo entra dentro de nosotros en forma espiritual. 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne. Y a no serle quitada las inmundicias de la carne al alma salvada, a no serle quitada al alma el todavía vivir en un cuerpo de carne y hueso, donde mora la ley del pecado, la persona va a tener que caer en pecado, lo quiera o no lo quiera. Y va a tener que ser limpiado constantemente con la preciosa y bendita sangre de Cristo todo el tiempo que él confiese sus pecados y se aparte. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. No recibirá el castigo, las consecuencias por pecar, ¿verdad? Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne sacará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu sacará vida eterna. O sea, acción y consecuencia, ¿verdad? Acción y reacción. O sea, hay una causa y efecto. Pero nunca más la condena a la muerte del alma para los que hemos creído que cuando Cristo en la cruz dijo consumado es, una vez que murió por nuestros pecados en la cruz, nos cumplió la promesa que nos hizo, nos dio la vida eterna. El que en él cree, Cristo dijo: yo le doy vida eterna. No es condenado. Yo creo que Cristo me dio vida eterna. Creo que Cristo me dio vida eterna, lo creo con todo mi corazón, es 100% seguro. Al morir voy al cielo, tengo vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, la persona que no cree en Cristo le está atribuyendo a Cristo ser mentiroso. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, dice Juan: el que cree en el Hijo tiene testimonio en sí mismo, pero el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado tocante a su Hijo, acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, no una salvación que deja de ser, que se pierde, no, eso lo dicen los pentecostales. No, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes a Cristo morando en tu interior? ¿Tienes vida eterna? El que tiene el Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:12. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Está en tu interior Cristo? A menos que estés reprobado. A menos que hayáis creído pero dudando, exento de fe. A menos que hayáis creído no plenamente convencido de que ya Cristo te salvó. Y al no estar plenamente convencido, vas a estar dependiendo de ti. Dependiendo de que tú dejes el pecado para por fin, según tú, ser salvo. Dependiendo de tú dejar de ser tibio para por fin ser, según tú, ser salvo. Dependiendo de que tú estés viviendo una vida en santidad para, según tú, por fin ser salvo. Vas a estar dependiendo de ti. Y al estar dependiendo de ti, estás demostrando que estás rehusando creer en el Hijo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
¿Y cómo se verifica que una persona ha rehusado creer en el Hijo? Cuando para tener vida eterna la persona está dejando de ser tibia, cuando la persona para tener vida eterna está viviendo una vida en santidad para poder tener vida eterna. Para poder tener vida eterna la persona está cuidando la salvación porque supuestamente se puede perder. Para poder tener la vida eterna está perseverando hasta el fin porque según Mateo 24:3 el que persevera hasta el fin este será salvo. Pero eso durante la tribulación. Estoy dejando de ser tibio porque según Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, sí, te vomitaré de mi boca. Sí, pero eso es una reprensión manifiesta para la iglesia séptima. No es un requisito cumplir, aparte de la sola fe en el Evangelio, para por fin ser salvo, no. Pero tú lo estás convirtiendo en un requisito a cumplir. Tienes que dejar de ser tibio, si no te vas al infierno, según tú. Entonces tú para tener vida eterna estás dejando de ser tibio. Tú para tener vida eterna estás viviendo una vida en santidad. O sea, la santidad es Cristo, y cuando Cristo entra en nosotros, nosotros tenemos la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Es que Mateo 24:13 dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo, eso durante la tribulación. Entonces tú para tener vida eterna estás perseverando hasta el fin. Entonces estás rehusando a creer en el Hijo. Tú estás permaneciendo cual pámpano en la vid, porque dice el Señor en Juan 15:1-7. Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. El pámpano que en mí no permanece, cortado y echado al fuego. Sé que yo estoy permaneciendo cual pámpano en la vid para poder tener vida eterna. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos. Cuando Cristo entra en nosotros de forma espiritual, entonces nosotros, cuales pámpanos, estamos permanentemente en la vid, que es Cristo, morando dentro de nosotros, cual vid. Entonces, Juan 15:1-7 es una enseñanza acerca de la necesidad de ser bautizado, de ser sumergido Cristo en nosotros, en forma espiritual. Pero como la persona no ha creído de todo corazón, ha creído exento de fe, va a estar tomando estos pasajes de la Escritura, que son valiosa enseñanza bíblica, y lo va a estar convirtiendo en requisitos a cumplir para por fin, según él, tener vida eterna. Entonces estás demostrando que estás rehusando creer en el Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. De pecado por cuanto no creen en mí. Juan 16:8. Juan 16:9. Entonces, ¿murió Cristo por tus pecados? Querido amigo, ¿murió Cristo por tus pecados? Mi estimada señora, mi estimado caballero, mi estimado joven, mi estimada jovencita. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Qué significa para usted que Cristo haya muerto por sus pecados? El hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados significa que Cristo cumplió la promesa que nos hizo de darnos vida eterna. ¿Le ha creído a Cristo? ¿De que Cristo ya al morir por sus pecados le dio vida eterna? ¿O está dependiendo de usted? ¿Está metido en las religiones? ¿Cubriendo la condición en la que se encuentra con hojas de higuera? ¿Haciendo y dejando de hacer? Maranata, Cristo viene muy pronto. Dios les bendiga. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder tener vida eterna? Creer que Cristo me dio vida eterna. ¿Cómo lo hizo? Cuando Él en la cruz murió por mis pecados. A partir de la cruz del Calvario en adelante, ¿qué es lo que hay que hacer para tener vida eterna? Creer. El carcelero de Filipo le preguntó a Pablo y a Silas, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hagas ni dejes de hacer, cree lo que ya fue consumado, la vida eterna. La voluntad del Padre es que el hombre crea en su Hijo. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Juan 6, versículos 28 al 29. Cristo responde, esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis o dejéis de hacer, que creáis en aquel que Él, el Padre, ha enviado. O sea, que creáis en el Hijo. ¿Qué es lo que dijo el Hijo? Yo le doy vida eterna. Yo le doy vida eterna. Eso es lo que dijo el Hijo. Tú tienes que creerle al Hijo. Y si Cristo promete, cumple. Y en la cruz dijo, consumado es lo que yo le prometí, la vida eterna, y entregó su espíritu. Juan 19:30. En Mateo 7, versículos 21 al 23, dice el Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es creer que Cristo nos dio vida eterna, creer en el Hijo. Porque eso fue lo que el Hijo de Dios prometió, darnos vida eterna. Y esa promesa la consumó en la cruz. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio de salvación en la tierra, comenzó a demandar, arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15, con advertencia de parte del Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, Lucas 13, versículo 1 al 5. El que no creyere en el Evangelio será condenado, Marcos capítulo 16, versículo 16. Entonces, ¿qué debieran estarle diciendo estas personas al Señor, enfrentado en el juicio ahí? Señor, Señor, ¿que acaso no nos arrepentimos para salvación? ¿Que acaso no depositamos fe en el Evangelio? ¿Y qué es lo que le estarán diciendo? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Hoy en día,
En muchas congregaciones cristianas están profetizando en el nombre del Señor, echando fuera demonios, haciendo muchos milagros y no predican el Evangelio. No le enseñan a la gente la condición en la que se encuentran ante Dios, para que se arrepientan, para que la reconozcan, para que cambien de parecer, para que ocurra la metanoité, el arrepentimiento para con Dios, para salvación. Solamente profetizan, echan fuera demonios. En toda congregación cristiana, hoy en día, sus líderes dan por sentado que todos los que están ahí con ellos son todos salvos. ¿Me entienden? Todos los líderes religiosos, lo que se llaman los pastores o los sacerdotes católicos en sus distintas congregaciones, dan por sentado, como un hecho cierto, de que todos los que están ahí con ellos son todos salvos. Y a todos le llaman hermanos. Y no puede haber algo más falso que eso. Por eso que dice 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Y por qué lo está diciendo el apóstol Pablo? Porque no todos eran salvos. Había alguna duda de que algunas personas estuvieran en la fe, en Cristo. Ahora, en 1 Juan 4:1, el apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos profesantes de Cristo, entonces hay mucha falsificación. Y resulta que en todas las congregaciones cristianas dan por sentado que todos los que están con ellos son todos salvos. Y siempre en el campo del Señor hay espiga de trigo y espiga de cizaña. Entonces hay que zamarrear el campo para zamarrear la espiga de la cizaña, porque son iguales. Las vírgenes prudentes están con las vírgenes insensatas, pero solamente las que entran a las bodas son las vírgenes prudentes con aceite en su vasija. El aceite es el Espíritu Santo y el aceite es suministrado por la fe. ¿Estás en la fe o estás en las obras? Es que la fe sin obras es muerta. En Santiago 2, la fe sin obras del que ya ha sido salvo es estéril en sí misma, del que ya ha sido salvo por la fe del Evangelio. Entonces, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre es creer en su Hijo. Y el Hijo ha prometido darnos vida eterna. Y esa promesa la consumó en la cruz. ¿Tienes vida eterna? ¿Le has creído al Hijo? ¿O para tener vida eterna estás dependiendo de ti? De dejar el pecado, vivir una vida en santidad, perseverar hasta el fin para según tú por fin ser salvo, cuidar la salvación porque según tú supuestamente se puede perder. Estás en las obras, no estás en la fe. En Hebreos 4, versículo 1 al 3 dice, temamos pues no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Más nosotros los que hemos creído entramos. En Romanos 4, versículos 4 y 5 dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les contaba por justicia. Su fe, no sus obras. Y si por gracia, ya no por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, ¿verdad? Y si por gracia, ya no es por obras. Gratuidad, eso es gracia, gratuidad. Un don gratuito. La vida eterna es un don gratuito que se hace efectiva por la fe. Y se invalida por no creer o por creer, pero exento de fe. Que para Dios es otra forma de no creer. Entonces, arrepentidos aquí en la mente y creed de todo corazón con fe en el Evangelio para que hagas efectiva la vida eterna que ya fue consumada por Cristo en la cruz y que se hace efectiva por la fe. Dios les bendiga.